No crecí queriendo ser forense. Supongo que ningún niño lo hace, en realidad. Yo en realidad quería ser médico, pero como no tenía las notas necesarias para entrar en la facultad de medicina, y aún así quería convertir mi amor por la anatomía en una profesión, decidí que ser forense era mi mejor opción. Para los que no saben qué hace un forense, os lo explico al estilo Barney. Cada vez que alguien muere y no estamos completamente seguros de cómo murió, mi trabajo es mirar debajo del capó, como decimos nosotros, y averiguarlo. Antes trabajaba en la ciudad y durante bastante tiempo, pero creo que un hombre de mi profesión solo puede trabajar en la ciudad un tiempo limitado, antes de que o lo deje, o se mude a otro sitio, o pierda la cabeza por completo. Yo decidí mudarme a otro sitio, a un lugar tranquilo y calmado, y así fue como acabé en Poulson, Montana. Es un pueblo bonito a orillas de una bahía, y con solo 5,000 habitantes, es considerablemente más tranquilo que mi hogar anterior de casi 4 millones. Allí no era raro que hiciera 3 o 4 autopsias en 24 horas. Ahora soy afortunado si veo 3 o 4 al año. Y como os podéis imaginar, eso me viene de maravilla teniendo en cuenta que solo recibí un pequeño recorte de sueldo. Pero, irónicamente, fue aquí donde realicé la autopsia más memorable de toda mi carrera. Y es una de esas que son memorables por todos los motivos equivocados, y la razón por la que os envío esta historia. Una mañana recibí una llamada de un ayudante del sheriff para decirme que una chica joven había fallecido. Y desde el momento en que escuché su voz, supe que este caso iba a ser diferente. La habían encontrado la noche anterior caminando descalza por la carretera 35. El conductor que la vio dio la vuelta para ver si necesitaba ayuda, y se encontró con una chica a las puertas de la muerte. Estaba fatal, desnutrida y golpeada, y murmuraba todo tipo de incoherencias, hasta que finalmente se desmayó. El conductor intentó mantenerla despierta y hablando. Y cuando se dio cuenta de que probablemente se estaba escapando, incluso intentó hacerle RCP. Pero desgraciadamente, la pobre chica falleció antes de que llegaran los servicios de emergencia. Naturalmente, el departamento del sheriff quería saber exactamente qué la había matado. Pero más importante aún, querían saber si yo creía que había también un quién, es decir, si había sido un trágico accidente o había sido un asesinato. Pero cuando el cuerpo de la chica llegó a mi oficina, descubrí que había muchas más preguntas que hacer, y algunas muy aterradoras también. Y cuando llegó el momento de la autopsia, el patólogo forense con el que trabajo coincidió en que nunca había visto nada parecido. Con 1,70, la chica parecía tener entre finales de la adolescencia y principios de los 20, pero no pesaba ni 32 kilos. También tenía un tono amarillento muy enfermizo que indicaba fallo hepático y renal. Pero eso ni siquiera era la mitad. Claramente había sido desnutrida, y su cuerpo estaba tan cubierto de quemaduras y cicatrices que parecía que el maltrato había sido casi sistemático, como si alguien hubiera intentado desfigurarla lentamente, parcelita de piel a parcelita. Descubrimos que a la chica le habían arrancado los ojos y que las uñas de manos y pies parecían haber sido retiradas completa y deliberadamente. También había evidencia de que alguien había intentado torturarla o esterilizarla perforando su abdomen con alambres o agujas calientes. Los técnicos recogieron hisopos y muestras, y luego el patólogo procedió a hacer el clásico corte en forma de E.T. en el pecho de la fallecida. Los efectos de la desnutrición eran evidentes en los órganos de la chica. Sin embargo, de forma extraña, encontramos una cantidad considerable de material orgánico, parcialmente digerido, en su tracto digestivo
inferior. Esto, junto con muestras de su sangre y líquido cefalorraquídeo, se analizó en el laboratorio in situ. Y lo que encontraron nuestros técnicos fue realmente impactante. El contenido del estómago de la chica resultó ser una mezcla de dos variedades muy distintas de hongos: Amanita muscaria, matamoscas, y la apropiadamente llamada seta de la muerte, Amanita phalloides. La seta de la muerte no necesita presentación, como seguro sabéis. Hace exactamente lo que su nombre indica. Algunos podrían decir que el matamoscas también tiene un nombre adecuado porque, aunque ingerirlo no te hace volar, sí tiene intensos efectos alucinógenos. Las implicaciones de su presencia nos aterrorizaron, y a la hora de redactar el informe post-mortem, casi no queríamos creer nuestras propias conclusiones. A juzgar por los moratones en muñecas, tobillos y cuello, alguien había mantenido a la chica prisionera, y el nivel de desnutrición sugería que había sido durante un período considerable de tiempo. Durante ese período, había sido torturada y mutilada sistemáticamente por alguien excepcionalmente sádico. Luego, una vez que estaba lo suficientemente hambrienta como para comer prácticamente cualquier cosa que le pusieran delante, el captor de la chica le dio una mezcla mortal de setas y simplemente la dejó irse. Incluso si aún tuviera vista, consideramos que la chica estaba demasiado débil como para haber podido intentar una fuga seria. Así que, o bien ocurrió algo inconcebible y logró escapar de su cautiverio, o su captor la liberó deliberadamente. Pasó sus últimas horas vagando por el bosque, en lo que debió ser una confusión total y un dolor inimaginable. Fue la autopsia más horrible que he tenido el disgusto de supervisar. Pero planteó la pregunta: ¿quién demonios era lo suficientemente malvado como para infligir tal calvario a una joven inocente? Una vez completado el examen y redactado el informe final, el cuerpo de la chica fue trasladado a una funeraria local. Nuestra conclusión oficial fue que la chica había sido asesinada mediante envenenamiento y que había factores comórbidos de desnutrición y maltrato físico histórico. Y eso abrió una investigación por asesinato. Pero, desgraciadamente, es una que nunca se ha cerrado. He supervisado muchísimas autopsias en mi época como forense, y ha habido más memorables de las que me gustaría contar. Pero ninguna me persigue, y digo realmente me persigue, como aquella pobre joven que pasó sus últimas horas en este mundo ciega, aterrorizada y vagando sola en medio de la nada. Historia 2. Lobo, Texas, 1996. Traducción literal completa. Desde que tengo memoria siempre me han encantado las películas y series post-apocalípticas. No es exageración. La primera película que recuerdo haber visto fue una de Peter Graves de los 70, titulada Where Have All the People Gone? ¿Dónde se ha metido toda la gente? Trata sobre un misterioso desastre natural, un destello solar que convierte al 90% de la gente en ceniza y deja al resto vagando por un paisaje desierto y muerto. Si la viera hoy probablemente pensaría que es bastante cutre, pero entonces fue lo más guay que había visto nunca. Mad Max también era increíble, pero la idea de que la gente simplemente desapareciera me parecía extrañamente pacífica. 15 años después, no tenía que buscar mucho para entender mi fascinación con los lugares abandonados. Durante el verano de 1996, mi colega Stan y yo empezamos a tachar de la lista tantos pueblos fantasma de Texas como nos fue posible. Visitamos Mesquite en el condado de Borden, luego Best, Reagan y Langtree en Val Verde. Dábamos una vuelta, sacábamos fotos, tomábamos unas cervezas y volvíamos a casa cuando ya estábamos por debajo del límite otra vez.
Uno podría pensar que cuando has visto un pueblo abandonado, los has visto todos, pero no podría estar más equivocado. Cada uno tiene algo único que ofrecer. Solo que a veces eso único no siempre es bueno. Después de Langtry, Stan y yo empezamos a buscar otros lugares. No era fácil en aquella época. No teníamos internet para buscar estas cosas. Así que cuando Stan encontró uno, me llamó emocionadísimo y me habló de un sitio llamado Lobo. Aparentemente, encontraron agua en la zona a mediados del siglo XIX y se convirtió en un abrevadero para los pioneros que iban hacia el oeste. Unos años después, se estableció una estación de ferrocarril con la designación Lobo por todos los lobos que había en la zona, y así fue como el pueblo recibió su nombre. A finales de los años 20 tenía casi 30 residentes permanentes, pero más de 100 trabajadores del ferrocarril estacionados alrededor de la estación. Había hotel, tienda general y un montón de otros negocios. Y entonces llegó el terremoto. Bueno, 2 terremotos. Y luego, los pozos se secaron. Stan dijo eso y juró que no era ninguna mentira. Un tipo llamado William Christ compró todo el lugar en los 60. Abrió una tienda general, gasolinera, con la esperanza de revitalizar el sitio, y ofrecía alquileres con descuento a cualquiera que quisiera venir a vivir allí. Pero entonces, curiosamente, hubo una especie de ola de delincuencia extraña alrededor del Lobo. Y una noche, todos los negocios de Bill Christ se quemaron, y él abandonó el lugar. Eso fue en 1991, lo que significaba que en 1996 el sitio llevaba 5 años abandonado. Pero, a diferencia de muchos otros lugares, casi todos los edificios del Lobo seguían en pie. De hecho, diría que era el pueblo abandonado más completo que habíamos visitado, y lo más cerca que había estado nunca de recrear lo que veía en Where Have All the People Gone. Como os podéis imaginar, estaba absolutamente emocionado, y Stan también. Era como si hubiéramos entrado directamente en el plató de una película de supervivencia post-apocalíptica. Pero poco sabíamos que pronto iba a convertirse también en película de terror. Porque después de pasear no más de unos minutos, Stan y yo oímos de repente un grito. Puede sonar tonto, pero en ese momento miré a Stan y le pregunté si lo había preparado él, como si hubiera pagado a alguien para que viniera a asustarme, soltando un grito desgarrador. Pero cuando me giré hacia él, la expresión de miedo en su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. Como Lobo era popular entre los entusiastas de la exploración urbana, pensamos que algún otro grupo había tenido problemas. Problemas dolorosos, a juzgar por los sonidos. Así que hicimos lo que querríamos que hicieran por nosotros. Corrimos a ayudar. Corrimos en dirección a los gritos. Luego, al acercarnos, oímos a alguien más maldiciendo. No sé, Stan, pero yo pensé que era quien estuviera con él intentando calmarlo. Se había caído, se había roto la pierna, y sus colegas le decían que se callara para poder concentrarse. Pero no era eso en absoluto. Stan gritó, «¡Aguanta, ya vamos!». En ese momento la persona que gritaba empezó a gritar, «Por favor, ayudadme», y cosas por el estilo. Y también oímos la otra voz. Y enseguida me di cuenta de que quizá habíamos malinterpretado la situación. Algo no sonaba bien en la forma en que hablaba, pero apenas podía oírlo por encima de los gritos. Así que tampoco dejé de correr porque tanto Stan como yo seguíamos pensando que alguien necesitaba ayuda. Y sí la necesitaba. Solo que no había forma de que pudiéramos salvarlos, porque las personas que le hacían gritar nos encontraron a Stan y a mí antes de que nosotros encontráramos a la persona que necesitaba ser salvada. No vimos al tipo. Solo vimos a un monstruo de 2 metros con guantes y una barra de hierro, y luego a otro más pequeño,
gritándole al grande que nos atrapara. Dimos media vuelta y corrimos a toda velocidad hasta el coche, con aquel tío enorme detrás. Pero gracias a que era tan lento, conseguimos dejarlo atrás sin problemas. La última vez que lo vimos, estaba en el retrovisor, mientras nos largábamos. Llamamos a la policía desde una gasolinera y volvimos con un agente hasta el sitio para que viera exactamente de qué hablábamos. No esperábamos que quedara nadie cuando volviéramos. Y acertamos. Pero lo que sí quedaba era mucha sangre. Creemos que alguien estaba siendo torturado. Quizá por información, quizá por venganza. Y las personas que lo organizaron eran obviamente gente muy turbia. Si estaban matando a alguien allí, lo harían justo antes de huir, ¿no? Así que tenía que ser tortura. Y solo escribirlo me da escalofríos. Fue la primera vez que nos topamos con algo así mientras explorábamos lugares abandonados. Y aunque no fue la última, nada ha igualado la locura que ocurrió aquel día en Lobo. Historia 3. Casi me matan por una apuesta en Afganistán. 2001. Traducción literal completa. Puede pareceros una aportación muy poco habitual, pero creo que es una que os va a gustar a vosotros y a vuestros espectadores. Y aunque prefiero permanecer en el anonimato, os aseguro que es totalmente auténtica. Sin contaros toda mi vida, crecí en el Reino Unido, pero mis padres son griego e iraní. Se conocieron en Londres después de emigrar, trabajaron duro para labrarse una vida, y luego me tuvieron a mí. Me empujaron a sacar buenas notas. Me consolaron cuando mis intentos de ser futbolista profesional fracasaron, y se pusieron locos de contentos cuando me aceptaron en la Universidad de Oxford para estudiar historia greco-persa. A papá le gustaba la idea de que me quedara en el mundo académico. Mamá estaba de acuerdo, pero pensaba que debería estudiar medicina. Sin embargo, poco después de graduarme, recibí una carta de una institución conocida como el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, GCHQ, invitándome a una entrevista de trabajo. Para el oído no entrenado, Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno, puede sonar bastante aburrido, pero os aseguro que no lo es. Porque el GCHQ es el responsable de proporcionar señales e inteligencia al gobierno y a las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Se creó después de la Primera Guerra Mundial. Durante la Segunda trabajaron en Bletchley Park, descifrando los códigos enigma alemanes. Que me contrataran no me convirtió en un friki de la informática glorificado. Me convirtió, a todos los efectos, en un espía. Y más tarde, descubrí que me habían fichado mientras estaba en la universidad, en parte por mi rendimiento académico y deportivo, pero sobre todo por mis habilidades lingüísticas. Hablaba un poco de griego, pero el lado materno de la familia se había implicado mucho cuando era pequeño. Así que, aunque no era completamente fluido en farsi, sabía mucho más que la mayoría sobre la lengua y la cultura persa, y podía pasar fácilmente por iraní, lo que me convertía en un candidato ideal para espiar a la República Islámica. Así que los primeros 18 meses de mi carrera los pasé entrenando para eso. Pero una soleada tarde británica de septiembre de 2001, 19 secuestradores cambiaron el curso de la historia, como sabéis. Y después de que cayeran las torres, y Dubái le dijera a Nueva York cómo el mundo iba a escucharles, el enfoque de mi departamento pasó de Irán a Afganistán. Pero como los dos países tienen lenguas muy similares, Dari y Farsi, me convertí en un activo muy valioso y uno que estaba deseando desplegar. Menos de 2 semanas después de los ataques, ya estaba en una sala de briefing repasando los detalles de la misión que me habían asignado. Londres, Chipre, Turkmenistán, y desde allí me transformé de funcionario británico a periodista iraní
antes de tomar un taxi hasta la frontera con Afganistán. Mi destino era la antigua ciudad de Herat, donde recopilaría información sobre la moral y el número de tropas talibanas antes de lo que sin duda iba a ser una invasión liderada por Estados Unidos. Mientras estuve en Herat, descubrí que muchos combatientes talibanes habían sido enviados a las montañas a unos 50 kilómetros al sureste de la ciudad. Allí se estaban atrincherando, acumulando municiones y preparándose para resistir a las fuerzas de la coalición. Así que allí fui. Me aconsejaron contratar un guía que me escoltara por el desierto hacia las montañas. No quería perderme, pero tampoco quería llamar demasiado la atención. Así que tomé un transporte hasta un pequeño pueblo a 2 días a pie de las montañas. Y luego caminé. Subir aquellas montañas fue la caminata más dura de mi vida. Tras una subida especialmente brutal, me alivió ver un valle de pendiente suave que se adentraba más en las montañas. Era precioso a su manera, como un pequeño trozo de Shangri-La. Pero mientras miraba alrededor, de repente, vi a 2 hombres de pie en una cresta a cierta distancia detrás de mí. Eran poco más que puntitos allá arriba, pero podía ver que me estaban observando. Y recuerdo pensar, estaría en un buen lío si uno de esos tipos tuviera un rifle. Cuanto más me alejaba de ellos, y el valle seguía tranquilo, más me relajaba. Empecé a pensar que solo eran 2 pastores curiosos. Pero en cuanto ese pensamiento entró en mi cabeza, la primera bala impactó en las rocas a unos 50 metros de mí. Fue terrorífico, imposible de describir con palabras. Nunca había sentido nada parecido. Delante de mí solo había terreno abierto. Así que todo lo que podía hacer era correr lo más rápido posible y esperar que el tirador fuera solo algún inútil con una AK y no un francotirador experto. Porque si lo era, estaba muerto. La primera bala cayó a unos 50 metros en una nube de polvo y grava. Pero cuando llegó la segunda, fue aún más cerca. Pasó zumbando por encima de mi cabeza y cayó a no más de 20 metros delante de mí, y la siguiente aún más cerca, a alcance de brazo. Pero para entonces ya había llegado a un grupo de rocas grandes, entre las que podía saltar para poner algo sólido entre las balas y yo. Y finalmente, me enfrenté a un tramo de terreno abierto que subía hasta una cresta suave. Esperé a ver si venía otro disparo. Y al no oír nada, corrí hacia la cresta, rezando para que el tirador hubiera desistido y no estuviera simplemente recargando. Pero no dispararon más balas. Fue un alivio estar al otro lado de la cresta, sabiendo que estaba totalmente fuera de su vista. Pero sabía que aún no estaba a salvo. El tirador y su compañero podían estar persiguiéndome, o podía haber más atacantes esperándome delante. Sin elección, seguí adelante lo más rápido que pude, hasta que de repente vi una columna de humo a lo lejos. No fue hasta que estuve mucho más cerca cuando me di cuenta de que era una casa de té. Y eso fue otro gran alivio porque, con el sol empezando a ponerse, era el lugar ideal para pasar la noche. La mayoría de las casas de té afganas sirven té y comidas sencillas, pero muchas tienen habitaciones laterales o segundos pisos que funcionan como casas de huéspedes. A los huéspedes los meten en una gran habitación con nada más que una esterilla para dormir. No es precisamente el Ritz, pero sirven como refugio saludable para los viajeros durante las noches largas y frías y cuando los pasos están bloqueados por la nieve invernal. Subí unas escaleras después de entrar, pero después de que el dueño preguntara bastante alto de dónde era, mi historia de tapadera pareció reducir la tensión. Había un interés evidente en mí, pero me dejaron comer y beber en paz. Tras unas horas tomando té y hablando con otros viajeros,
Me acerqué al dueño para pedir alojamiento para la noche. Me dirigió a una habitación trasera donde, tal como esperaba, varios hombres estaban sentados en sus esterillas colocadas alrededor de la habitación. Las paredes estaban desnudas, el suelo cubierto por un mosaico de alfombras, y había un gran juego de té de plata en el centro. Pero lo que realmente llamó mi atención fue el Kalashnikov que descansaba en las piernas de uno de los hombres. Algunos parecían reconocerme de la sala principal, y me saludaron antes de presentar a los demás quién era yo, o mejor dicho, quién no era. Seguí con mi tapadera y empecé a preguntarles su opinión sobre Al-Qaeda, Estados Unidos, Osama Bin Laden, mientras tomaba notas en taquigrafía farsi en una libreta. Se tragaron la historia entera, y siguiendo las costumbres de hospitalidad afgana, prometieron hacer todo lo posible por cuidarme durante mi estancia. Pero entonces, después de que uno me preguntara cómo había sido mi estancia en Afganistán, no pude evitar mencionar el desafortunado incidente de los disparos de esa misma tarde. Algunos chasquearon la lengua y sacudieron la cabeza, murmurando Bamashi, que significa algo así como criminales o gángsters. Pero mientras describía cómo los disparos lejanos habían llegado de la nada y yo había corrido a cubierto, noté que el hombre del arma intercambió una mirada muy avergonzada con otro hombre sentado a su lado. Los afganos se enorgullecen de ser buenos anfitriones. Así que, inicialmente, confundí la mirada con vergüenza. Pero cuando terminé mi historia, ¿os podéis imaginar mi sorpresa cuando el hombre del rifle básicamente dijo: «Lo siento, fui yo». Lo hizo de una forma muy larga y muy afgana. Empezó con: «Hoy le disparé a alguien, pero no podrías haber sido tú». Pasó a «¿Podrías haber sido tú?» y terminó con «Probablemente eras tú y lo siento». Y para que entendáis lo surrealista que fue para mí, tenéis que entender la manera en que este hombre se disculpaba conmigo. Si yo casi mato a un hombre, si casi dejo huérfanos a sus hijos y viuda a su esposa, le suplicaría perdón, no solo porque fácilmente podría meterme en la cárcel, sino porque le habría robado lo más preciado que tiene, su vida. Pero eso es una mentalidad muy occidental, porque hay lugares en el mundo donde la vida humana no tiene ni de lejos tanto valor. Y cuando digo que el hombre se disculpó conmigo de la misma forma en que lo harías después de chocar el carrito de alguien en el supermercado, lo digo totalmente en serio. Para él, sus disparos no me habían alcanzado, porque Dios no lo había permitido. Si yo era favorecido por Dios, entonces debía estar bien. Pero ¿por qué dispararme en primer lugar? Cuando se lo pregunté, dijo que por dos razones. La primera era que yo era obviamente extranjero. Eso me dejó totalmente perplejo, porque había pasado meses preparándome y llevaba ropa afgana auténtica y bien usada. Sin embargo, según el tirador, sabía que no era afgano porque, y estas son sus palabras, no caminaba como tal. Y la segunda, como había muchas probabilidades de que fuera algún tipo de infiltrado americano. No andabas lejos, chicos. Decidió que no había ningún daño en dispararme. Se lo dice a su compañero, pero su compañero se ríe y le dice algo así como: «Nunca le darás a esa distancia. Eres un tirador pésimo». A lo que él responde: «¿Ah, sí? Pues mira, fue una apuesta. Casi me matan por poco más que una apuesta». Los autores se disculparon mucho y juraron que nunca me habrían disparado si hubieran sabido que era un musulmán iraní. Pero aún así, fue una píldora muy amarga, de tragar el hecho de que casi me hubieran matado para evitar que un hombre perdiera la cara. Y también fue un recordatorio de que si descubrían quién era realmente,
estaría en un problema muchísimo mayor. Así que en vez de mostrar lo que realmente sentía, una mezcla de terror y alivio, actué tranquilo y les dije, obviamente Dios tenía un plan para mí. Y ambos hombres se quedaron muy contentos con mi aparente fatalismo. Pero solo era eso, una tapadera, porque en el fondo estaba más asustado que nunca en toda mi vida. Sin embargo, gracias a mi entrenamiento, había aprendido a no demostrarlo. El grupo y yo hablamos hasta altas horas de la madrugada y tomé notas de todo lo pertinente. Los dos hombres incluso se ofrecieron a acompañarme más arriba, en las montañas para llegar a posiciones talibanas y a salvo. Pero me marché antes de la llamada a la oración del amanecer, mientras todos dormían. Llegué a las posiciones talibanas, hice varias entrevistas con tenientes y comandantes, y todo sin que mi tapadera saltara por los aires ni remotamente. Y solo unas semanas después, los B-52 americanos estaban lanzando bombas sobre ellos, todo basado en mis informes de inteligencia. A veces pienso en aquella casa de té y espero que sobreviviera a los bombardeos americanos. Un día, si Dios quiere, podré volver allí y ser un viajero en circunstancias muy diferentes. Historia 4. El escorpión en el coche, Nevada. Traducción literal completa. En las raras ocasiones en que alguien me pregunta a qué me dedico, mi respuesta siempre provoca la misma reacción. Digo, soy limnólogo. Y ellos dicen, ¿qué demonios es eso? En pocas palabras, soy científico y estudio agua dulce, es decir, desde lagos hasta charcas y embalses. Mi trabajo consiste en entender cómo funcionan como ecosistemas. Mido su profundidad, compruebo su composición química, tomo notas de qué vive en ellos y, si procede, cómo cambia todo con las estaciones. Supongo que soy un friki del agua, pero me encanta mi trabajo por otra razón. Todo el trabajo de campo que hago. Siempre he sido más feliz al aire libre que dentro. Así que el trabajo de campo fue un gran atractivo cuando llegó el momento de solicitar empleo. Soy visitante habitual de parques nacionales, pero a veces mi trabajo me lleva a lugares muy remotos que están muy lejos de las rutas habituales. Hablo de lagos escondidos detrás de kilómetros de caminos forestales, o charcas tan en medio de la nada que no hay cobertura ni gasolinera en cientos de kilómetros a la redonda. Una vez que llego al sitio, descargo el equipo de la camioneta. Sondas de profundidad, muestreadores de agua, sondas de oxígeno. Luego tomo medidas de temperatura y oxígeno a diferentes profundidades para crear lo que llamamos un perfil. Puede ser un trabajo bastante solitario y obviamente eso tiene sus desventajas. Pero luego llegó un día en que aprendí que a veces estar solo es mejor. El día en cuestión había estado toda la mañana en el lago sacando núcleos de sedimento. Son cilindros muy largos y pesados llenos de barro del fondo del lago. Y analizándolos capa por capa, puedes conocer la historia pasada del lago. Era uno de esos lagos remotos del suroeste, el lago Walker en Nevada para ser exactos, donde la carretera simplemente se rinde y se convierte en grava. Nadie va allí a menos que tenga un motivo. Y como hay pocos motivos buenos para estar en un lago lleno de barro, en medio del desierto, pensé que estaba solo. Cuando terminé de sellar y registrar el último núcleo, los brazos me dolían tanto que parecían a punto de caerse. Con el sol empezando a esconderse detrás de los árboles, eso señaló el final del trabajo del día. Subí caminando despacio por el sendero hasta donde había aparcado la camioneta. Dentro estaba mi viejo equipo de campo cargado de material, hojas de datos y una nevera llena de muestras. Equipo caro también, tanto que sería más barato reemplazarme a mí
que al equipo. Así que os podéis imaginar mi horror cuando finalmente vi la camioneta y descubrí que la ventanilla del conductor estaba hecha añicos. Corrí, convencido de que algún yonki me había robado decenas de miles de dólares en equipo especializado. Ya podía verlo vendiéndolo por unos cientos de dólares. Y luego, esnifándose o inyectándose meses de trabajo en los pulmones o las venas. Y para cuando me despidieran del trabajo y me negaran lo que creía que era el propósito de mi vida, él ya estaría robando a su siguiente víctima. Estaba catastrofizando, supongo, en pánico por la idea de que todo ese trabajo no sirviera para nada. Pero aunque encontré un montón de cristales por todos los asientos, no faltaba nada. De hecho, en vez de robarme, quien había roto la ventanilla solo había añadido cosas, no las había quitado. Porque debajo del limpiaparabrisas, sujeto por el plástico, había un trozo de cartón arrancado en el que ponía: «Te hemos dejado un regalito». Y, según todas las estimaciones, la ventanilla la habían roto con la piedra del tamaño de un puño que ahora estaba en el asiento del copiloto. Al mirarla, pensé que esa piedra era mi regalo. Recuerdo claramente tener miedo de que en cualquier momento alguien saliera de los árboles cercanos, alguien que hubiera estado observando y esperando para darme más regalitos. Pero gracias a Dios no había nadie. Y después de barrer todos los cristales rotos del asiento, empecé el largo camino de vuelta por la pista de tierra que me llevaría a la carretera. Para cuando volví a moverme, ya me había calmado un poco, pero también estaba furioso. Quiero decir, ¿quién demonios ve la camioneta de un desconocido aparcada en medio de la nada y lo primero que piensa es: «¿Voy a reventarla?» Pensé que probablemente eran solo unos adolescentes estúpidos, cuerpos de hombres, mentes de niños con una vena cruel de kilómetros de ancho. Y mientras consideraba la probabilidad de que la policía pudiera atraparlos, sentí algo moviéndose contra mi pierna. Pensé que quizá una mosca había entrado en la camioneta. Así que moví la pierna un poco para quitármela. Pero la sensación no paró, y me di cuenta de que fuera lo que fuera, era mucho más grande que cualquier mosca. Entonces, recuerdo apartar los ojos de la carretera y mirar hacia mi pierna, y fue cuando vi qué era lo que me estaba subiendo por ella, y casi se me para el corazón. Era un escorpión de corteza, uno de los más venenosos de toda Norteamérica. Ese era mi regalo, no la piedra. Y a pesar de mi educación y mi cociente intelectual, no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Cada instinto me decía que frenara en seco, saltara fuera e intentara quitármelo de la pierna de un manotazo. Pero iba a 100 km/h por una carretera llena de curvas sin arcén. Solo recuerdo agarrar el volante tan fuerte que después me dolían las manos mientras me obligaba a respirar. Y cuando dicen que el tiempo se ralentiza en esas situaciones, no sabía lo cierto que era hasta esos momentos. Cada segundo se estiraba como una goma mientras veía cómo aquel escorpión subía lentamente por mi pierna. Y a medida que pasaban, veía cómo se acercaba cada vez más a mi entrepierna. Conseguí reducir la velocidad, poner el intermitente y parar en un pequeño apartadero de grava. El corazón me latía tan fuerte que parecía que iba a estallar en el pecho cuando metí punto muerto. Luego me desabroché el cinturón, abrí la puerta lo más suave y lentamente que pude. Salí una pierna cada vez y después de levantar la tela del pantalón de la piel del muslo para que si picaba no penetrara directamente, empecé a sacudir los pantalones hasta que el escorpión cayó al suelo.
Prácticamente salté de nuevo dentro de la camioneta y cerré de un portazo. Pero cuando lo hice, me golpeó una ola de alivio y pasé los siguientes minutos con la cabeza entre las manos. No creo que haya estado nunca tan aterrorizado en toda mi vida. Y hasta el día de hoy me cuesta pensar en un momento en que me sintiera más presa del pánico. Ni siquiera era tanto el escorpión, porque aunque hay gente que ha muerto por la picadura de un escorpión de corteza, esas muertes son muy raras. Era la idea de intentar mantener el coche en la carretera, cuando mis piernas se entumecieran y empezara a convulsionar. Y si pasaba otro camión o coche, también podría haber terminado aquel día en varios trozos más de los que empecé. Les conté a los compañeros de la oficina lo que había pasado. No necesité que me animaran a presentar una denuncia porque Dios sabe que no quería que quienquiera que hubiera dejado aquel escorpión en mi coche se saliera con la suya. Pero también sabía que había muy pocas probabilidades de que saliera algo de aquello. Así que no me sorprendió cuando los meses se convirtieron en un año, y no supe nada más de la policía de Nevada. Hasta el día de hoy a veces me sorprendo preguntándome quién demonios haría algo así y por qué. Pero en el fondo creo que lo sé. Mi abuelo solía decir que algunas personas nacen con el diablo dentro. Y aunque yo tengo una explicación más científica, no por eso es más fácil de digerir. Algunas personas simplemente son malas, y no hay nada que nadie pueda hacer al respecto. Historia 5. El pueblo que odia a los forasteros. Wyoming, Utah, 2002. Traducción literal completa. Hace más de 20 años, allá por el verano de 2002, recibí una de las peores noticias de toda mi vida. Mi tía favorita, Janie, con la que había sido muy cercano después de que mi madre muriera cuando yo era pequeño, había fallecido de forma repentina y trágica. Fue devastador, pero quizá aún más porque llegó en un momento muy inoportuno para mí. Supongo que ninguna muerte llega en un buen momento. Pero la tía Janie murió cuando yo estaba pasando por una serie de problemas financieros muy duros. ¿Me había mudado varias veces de estado persiguiendo mi sueño? No viene del todo al caso. Pero digamos que no iba bien y apenas tenía para comer. No podía permitirme un vuelo y realmente no quería dejar mi coche solo durante días, porque casi seguro que me lo habrían robado cuando volviera. Así que, no queriendo perderme el funeral por miedo a arrepentirme para siempre, decidí conducir casi 4.800 kilómetros desde Nueva Jersey hasta mi ciudad natal de Sacramento, California. A veces, cuando miro atrás, me pregunto qué demonios estaba pensando al embarcarme en un viaje de ida y vuelta, de casi 10.000 kilómetros. Pero en aquel momento tenía todo el sentido del mundo. Odiaba tanto vivir en Newark que habría hecho cualquier cosa por escapar un tiempo. Nada contra la ciudad en sí. No es ni de lejos tan mala como algunos dicen, pero mis condiciones de vida dejaban mucho que desear, y por varias razones. También pensé que, como no había visto gran parte del país en el que vivía, era una gran excusa para un viaje por carretera. Y esta es probablemente la parte más loca. Pensé que quizá compraría una autocaravana cuando estuviera de vuelta en California, suponiendo que recibiera algo de herencia, y conduciría esa de vuelta a Jersey. Y como dije, no estoy muy seguro de qué estaba pensando, pero mi idea de aquel viaje por carretera y la realidad iban a resultar muy diferentes. El tercer día de mi viaje había llegado al lado oeste de Wyoming. Acababa de parar en un pequeño pueblo llamado Lyman para comer algo ligero, y planeaba parar a repostar en un lugar llamado Evanston antes de cruzar a Utah. Pero después de unos 45 minutos en la carretera, vi un pequeño pueblo en el horizonte.
uno que estaba bastante seguro de que no era Evanston. Y recuerdo que al acercarme lentamente a los límites del pueblo pensé, bueno, igual lleno el depósito aquí si es posible. Y empecé a buscar una gasolinera. Pero en vez de perder tiempo dando vueltas en círculos, pensé que simplemente le preguntaría a alguien. El lugar tenía un aire antiguo, y un montón de tiendas tenían carteles que parecían en sueco, o quizá alemán, y aparte de unas cuantas casas destartaladas, era realmente pintoresco. La gente parecía amable. Tenía esa sensación de pueblo pequeño y sano. Así que no lo pensé dos veces, antes de bajar la ventanilla y pedir indicaciones a un viandante. La primera persona que vi fue una mujer de mediana edad que caminaba por la acera con unas cuantas bolsas de compra. La llamé y se acercó a mi ventanilla y después de una amable bienvenida al pueblo, me dijo que la gasolinera estaba casi en el centro, no lejos de la plaza. Le di las gracias y le dije lo bonito que era su pueblo, y ella dijo que era bienvenido. Pero entonces, cuando ya me iba, hizo algo muy fuera de lo normal. Apuntó su puño hacia mí con el índice y el meñique levantados y dijo lo que sonó como thin and gangly. Lo dijo con una sonrisa, y luego me dio la espalda y se alejó. En aquel momento pensé que no era más que una pequeña excentricidad inofensiva. También pensé que quizá no la había oído bien porque no había forma de que hubiera dicho thin and gangly. Tenía que ser otra cosa. Y también, ¿qué pasaba con ese gesto de cuernos de rock que había hecho? Y mientras conducía hacia la plaza, pensé que probablemente estaba sobreanalizando las cosas. Quizá tenía artritis y no podía cerrar el puño del todo mientras señalaba. Y fuera lo que había dicho, la sonrisa en su cara sugería que probablemente no era malo, ni grosero, ni nada. Así que con eso en mente, seguí hacia la plaza y la gasolinera. Cuando llegué, las bombas de la gasolinera parecían de los años 60, y un sonriente empleado tuvo que salir de la estación para explicarme cómo usarlas. Fue amable, pero claramente se divertía mucho viendo a un millennial como yo peleándose con algo tan anticuado. Una vez terminado, entré a pagar. Hice un poco de charla mientras recogía el cambio, dándome cuenta de que no había visto ningún cartel fuera del pueblo. Así que no sabía cómo se llamaba, y el tipo soltó una risita, sacudió la cabeza y dijo, «Maldita sea los críos», pero nunca mencionó el nombre del pueblo mientras volvía a leer su periódico. Pensé que probablemente no era de los que charlan, así que le di las gracias y me giré para volver al coche. Pero mientras lo hacía, oí esa frase rara por segunda vez. Desde detrás de mí, creí oír al empleado decir, «From thin and gangly», y lo dijo de la misma forma en que dirías, «Hasta luego». Entonces le dije, «Perdona, ¿qué has dicho?» No de forma agresiva ni exigente. Solo intenté seguir siendo lo más educado posible. Pero en vez de explicarse, el tipo simplemente lo repitió una segunda vez. Solo que esa vez lo dijo tan despacio que pude oír exactamente lo que decía. Von Hinnengang. No solo se repitió, lo dijo agresivamente, casi como una advertencia. Y si era una advertencia, era una que no necesitaba que me la dieran dos veces. Volví directo al coche, con la intención de largarme de allí cuanto antes. Algo muy raro estaba pasando, y de repente me sentí muy poco bienvenido. Cuando paré en un semáforo al borde de la plaza, noté que alguien me hacía gestos desde la acera a mi izquierda. Saludaba suavemente y tenía una sonrisa en la cara. Pero para entonces ya estaba tan receloso que no estaba convencido de que sus intenciones fueran buenas. Le devolví el saludo con cautela
y entonces empezó a mover el puño en círculos como diciendo, «Baja la ventanilla». No la bajé del todo. Como dije, seguía receloso. Pero en cuanto vio el hueco en el cristal, empezó a señalarme con el índice y el meñique, igual que la señora de antes, gritando. Volví a subir la ventanilla, preguntándome qué demonios estaba pensando al haberla bajado siquiera un poco. El semáforo seguía en rojo, así que tuve que quedarme allí sentado y mantener la calma hasta que se pusiera en verde. Pero mientras tanto, el tipo seguía gritando aquella frase rara lo más fuerte que podía. Y eso ni siquiera fue lo más raro. Había mucha gente pasando a su lado, pero o lo ignoraban completamente, como si fuera invisible o algo, o simplemente miraban y sonreían ante sus arrebatos, mientras algunos incluso se reían para sí mismos al pasar. Me quedé realmente atónito por un segundo. Así que cuando el tipo que gritaba empezó a caminar hacia mi ventanilla, todo lo que pude hacer fue mirarlo y preguntarme si estaba loco o si estaba pasando algo más, algo que no podía explicar tan fácilmente. Pero cuando estrelló su puño contra mi ventanilla, salí de aquel estupor. Empecé a gritarle que se apartara de mi coche de una puta vez. Pero mientras lo hacía, el coche de atrás empezó a pitar porque el semáforo se había puesto en verde. Simplemente conduje, y habría superado el límite de velocidad si no estuviera seguro de que me pararía en algún policía raro, que quién sabe qué haría. Probablemente, después de gritarme, también aquella frase rara. Y sé que probablemente eso es lo que estáis pensando ahora. ¿Por qué no llamar a la policía o ir a la oficina del sheriff o al departamento de policía del pueblo? Pues para decirlo claro y simple, tenía miedo. Lo último que quería era quedarme en un lugar que era tan extrañamente hostil. Así que intenté huir. Y después de ver que el semáforo se ponía en verde, aceleré, manteniendo por supuesto el límite de velocidad, e intenté abrirme camino hasta los límites oeste del pueblo. Todavía estaba alterado por el tipo que había atacado mi coche. Pero mi huida iba bien, así que conseguía mantener la calma. Pero entonces, justo cuando estaba confiado de que iba en la dirección correcta, 2 chicos adolescentes saltaron delante de mi coche, tan de repente que tuve que frenar en seco. Les grité que se apartaran de la calle de una vez. Pero estoy bastante seguro de que ya podéis adivinar lo que hicieron a continuación. Sí. Apuntaron sus puños hacia mí con el mismo saludo de cuernos y empezaron a gritar: «Von Hiningangan». No del todo al unísono, pero muy alto. Recuerdo gritar de frustración mientras daba marcha atrás e intentaba rodearlos, pero se movieron a un lado y me bloquearon otra vez. Les grité por segunda vez que se apartaran, pero ellos solo seguían gritando aquellas malditas palabras, con unas sonrisas de oreja a oreja. Sabía que tendría que dar la vuelta y buscar otra salida del pueblo. Simplemente no podía atropellar a aquellos chicos. Quería, no me malinterpretéis, pero ya me entendéis. Pero entonces, mientras miraba detrás para comprobar que la calle estaba despejada, vi a un tercer chico corriendo hacia la ventanilla del conductor y llevaba un palo grande en las manos. Sabía lo que iba a hacer con él, así que hice lo posible por acelerar mi intento de dar la vuelta. Pero fui demasiado lento y él demasiado rápido. Y no solo fue rápido. Aquel crío también era fuerte, porque cuando estrelló aquel palo contra mi ventanilla, hizo que el cristal se agrietara en forma de telaraña. Grité y los chicos se rieron. Y honestamente, no intenté atropellarlos, pero se vieron obligados a apartarse cuando metí primera y pisé a fondo otra vez. Tampoco se rindieron. Me persiguieron corriendo tan rápido como pudieron,
hasta que llegué a los límites del pueblo. Y seguí mirando por el retrovisor, viéndolos correr justo por el medio de la calle. Un par de adultos caminaban por allí, pero no parecían prestar ninguna atención a aquellos chicos mientras corrían gritando detrás de mi coche. Recuerdo claramente gritar, ¿qué le pasa a este pueblo? Mientras finalmente llegaba a la carretera abierta, intentando desesperadamente no derrumbarme del todo. Y creo que aguanté unos 8 o 10 kilómetros como mucho antes de parar al arcén y ponerme a llorar. Me llevó un rato calmarme lo suficiente como para volver a conducir. Pero entonces volví a la carretera y me di cuenta de que no estaba donde creía. Me costó un rato orientarme, pero cuando lo hice, conseguí volver a la carretera hacia Evanston. Cuando llegué una hora después, paré y miré un mapa para ver dónde estaba el sheriff o el departamento de policía. No quería preguntar a más desconocidos. No quería arriesgarme. Conduje hasta el departamento de policía y después de organizar hablar con un agente, me llevó a una especie de sala de entrevistas, donde le conté toda la historia. En realidad, intenté omitir el pequeño detalle de que me gritaban frases raras, porque sabía que eso solo haría que pareciera loco. Pero aún así, la forma en que describí el pueblo y cómo su gente había actuado conmigo hizo que el agente levantara las cejas más de una vez. Cuando terminé, y prácticamente le estaba suplicando que hiciera algo, me preguntó si podía esperar un rato, porque necesitaba hablar con el jefe. Me preparé para esperar un buen rato, porque ese tipo de cosas casi siempre lleva una cantidad molesta de tiempo, al menos en mi experiencia. Pero no pasaron ni 5 minutos antes de que el jefe apareciera en la zona de espera del departamento y me preguntara si podía hablar conmigo. Por la forma en que me saludó, ya supe que no iban a ser buenas noticias, pero oírlo fue surrealista por decirlo menos. El jefe dijo que no era la primera persona que caía víctima de lo que él llamaba Germantown, y que probablemente tampoco sería la última, porque odiar y rechazar a los forasteros era prácticamente una orgullosa y antigua tradición allí. Y le conté lo de la frase rara que gritaban, el von Hinengangen, que resultó ser una forma arcaica alemana de decir «lárgate de aquí», así como los ataques. El jefe dijo que había tenido suerte de no salir peor parado porque había conocido a gente que había necesitado atención médica después de pasar por allí por accidente. Germantown no era el nombre real del lugar. Sus habitantes lo llamaban de otra forma. Pero todo el rollo de ser crueles con los forasteros empezó allá por el siglo XIX, supongo, después de que alguien trajera una plaga al pueblo. Ya eran muy religiosos a la antigua usanza y tenían muchas supersticiones. Así que después de eso, se convirtió en tradición ahuyentar a los forasteros. Le pregunté si había pasado antes y peor también. ¿Por qué no se había hecho nada al respecto? Pensé que la respuesta sería complicada, pero no lo fue, porque todo se reducía a un pueblo pequeño, uniéndose y levantando un muro de silencio. Lo máximo que el condado había podido imputar a alguien era un delito de alteración del orden público, porque la policía local, esencialmente, se negaba a hacer nada con los crímenes cometidos contra forasteros. Podía intentar reunir pruebas para una demanda, pero sin testigos no había caso, y según el jefe de policía de allí, lo mejor que podía hacer por mí mismo era subir al coche, seguir conduciendo hasta donde quiera que iba, y simplemente intentar olvidar qué había pasado. Cualquier otra cosa solo traería más problemas, y no me podía creer lo que estaba oyendo. Llámenme ingenuo,
pero pensaba que había una ley común en este país que significaba que la gente no podía salirse con la suya, con cosas así. Pero obviamente estaba equivocado. El jefe dijo que todo el mundo en Evanston evitaba Germantown como a la peste. O si pasaban por allí en coche, se aseguraban de no hacerlo con el depósito bajo. Y nunca, jamás paraban. Llegué al funeral de mi tía, pero nunca compré aquella autocaravana. Acabé volando de vuelta a Newark, recogiendo mis cosas, y volando de nuevo a Sacramento para vivir con mi padre. Hay toda una otra historia detrás de eso, pero digamos que lo que experimenté en Germantown me hizo replantearme lo que era importante en la vida. Tendemos a normalizar las ciudades como lugares peligrosos o a aceptar que ciertos barrios o calles son una especie de zona vedada. Y supongo que no me había dado cuenta de que eso mismo se aplica también a pueblos pequeños en medio de la nada. Y eso es todo. Todo el texto original, 100% completo, traducido al español de forma natural pero sin cortar ni una sola palabra. Si necesitas que lo divida en partes más manejables, o lo formatee de otra forma, solo dímelo.